No es un secreto, Latinoamérica tiene muchos problemas, entre ellos el económico, por lo que muchas empresas tienen que adaptar sus productos a nuestro mercado. Es por eso que las presentaciones de algunos son menos atractivas aquí que en otras latitudes, lo que importa poco para muchos siempre y cuando el producto sea de la misma calidad, y el mercado de la informática en nuestros países no es una excepción. Basta con comparar el material de la caja, la presentación de las instrucciones y el diseño de los discos que contienen los sistemas operativos de Windows para darnos cuenta de tal situación. Sin embargo, Microsoft llevaría esto aún más allá. A ver, seamos sinceros. Por muchos años, dadas nuestras condiciones, nos hemos dedicado a comprar o descargar nuestro software de una forma muy diferente a los países donde existe más igualdad en los ingresos de su población. Ustedes me entienden. Y al contrario de lo que muchos podrían pensar, es gracias a ello que nuestros países forman una comunidad enorme de apasionados por las computadoras. No por nada, muchos creadores de contenido que hablamos de ellas en Latinoamérica podemos llegar a tener un alcance increíble gracias a ustedes. El tío Gates y el tío Ballmer se dieron cuenta de esto cuando Windows XP llegó al mercado, sistema operativo que, me atrevería a afirmar, ha sido el que más veces se ha instalado con métodos de Jack Sparrow en estas tierras. Lo que ellos no sabían era que la suerte ya estaba echada. Si ellos habían sufrido pérdidas por ello en países de primer mundo, no sabían lo que les esperaba con los panas, pero aún así, lo intentaron. Obviamente no llegarían estos dos a decirnos, jaja, miren pobres, aquí está una versión de Windows que hasta ustedes pueden comprar, porque el dinero que perdemos en sus países hará que tengamos que comprar nuestros yates con asientos de tela en lugar de asientos de piel de pingüino bebé. Claro que no. Estos mejor se sacaron de la manga el clásico, nos tomamos el tiempo de hacer esta versión exclusivamente para ustedes, y así puedan tener el mundo de la informática actual a su alcance, pobres. Así que el martes 28 de junio de 2005, en la capital de México, se presentó Windows XP Starter Edition, que sería algo así como una versión para principiantes, para aquellos que no saben utilizar un teclado, un ratón y Windows. Sí, ese era su objetivo en pleno 2005. Un proyecto que ya se había lanzado en otros países con tremendos problemas de piratería, tales como la India, Rusia o Brasil. Muy económico sí, pero con grandes limitaciones para justificar tal precio. Esta versión se vendería en las cajas de toda la vida, y preinstalada en equipos con componentes muy económicos y poco potentes, ya que en aquellos años Windows representaba un costo importante cuando uno compraba una computadora. Entre las limitaciones de esta edición de Windows están: no se pueden utilizar más de 3 programas a la vez, cada programa no puede ejecutar más de 3 ventanas, pocas posibilidades de personalización, no podemos crear una red local, un límite de aprovechamiento de 512 MB de memoria RAM y no poder instalarlo en un disco duro con más de 120 GB de almacenamiento. ¿Qué significa todo esto? Sí, así es, un penoso y agonizante fracaso. Porque ¿quién no tiene un primo, un amigo o un conocido que quiere formatear cualquier computadora que llega a sus manos? Más cuando viene con una versión de Windows tan limitada de fábrica. Por lo que sí, nada de esto sirvió, ya que en cuanto el equipo llegaba a casa, tal sistema operativo era reemplazado al poco tiempo por una versión curada de espantos. Y es que, además de las limitaciones, Microsoft lo intentó demasiado tarde. Quizá en las épocas de Windows 98 o 95 pudiera haber funcionado. La cosa es que en los 90, en Latinoamérica, no había computadoras en los hogares del 90% de la población. Además, Internet no era ni por asomo lo que ya era en 2005. Para entonces ya había tutoriales y acceso a toda clase de métodos malvados para engañar a Windows. Lo peor es que lo intentaron 3 veces. La primera, prácticamente desconocida por todos, rara de encontrar en su versión física dadas las bajas ventas, fecha de liberación y poca publicidad. La segunda, más desconocida aún, gracias a que las versiones más completas eran una tremenda basura cuando llegaron al mercado, aunque es más fácil de encontrar una copia física. Y la tercera, un producto decente que, si bien no terminó con la piratería,
permitió que las personas se ahorraran una cantidad considerable de dinero al comprar o armar una computadora nueva con todas las ventajas de un sistema estable, original, con soporte y lo más importante, sin limitaciones de hardware. Windows Vista Starter. Es que hasta decir su nombre es gracioso por todo lo que significa. A ver, de por sí Windows Vista fue una pesadilla como sistema operativo en casi todo aspecto, hasta unos meses antes de que Windows 7 God fuese puesto a la venta. Y ahora que me digas que mi computadora puede venir con tal sistema, pero con limitaciones ridículas, mi loco, nos vamos a Windows XP. Me encantaría tener tanto dinero que incluso pudiera quemarlo, como Microsoft lo ha hecho tantas veces a lo largo de su historia, por ocurrencias como estas, Dios de bondad. Según la poca información que encontré, no puede ser instalado en cualquier computadora dadas las tremendas limitaciones, por lo que fue necesario adecuar una para que no le diera ansiedad. Ya antes he mencionado a la Acer 5315 y conmigo tengo a la 4730Z, prácticamente la misma, pero con un diseño más atractivo y un poco más potente, por lo que sin problemas podemos bajar tal potencia para que sea compatible con el sistema. Según mi investigación, Windows Vista Starter no acepta procesadores de doble núcleo como este Pentium. De hecho, supuestamente, solo soportan mononúcleos obsoletos o a punto de serlo en aquella época, como el Athlon XP, Duron, Pentium 3, algunos pocos Pentium 4 y Celeron. De hecho, vamos a usar el modelo 900 que cuenta con un solo núcleo corriendo a 2.2 GHz, 512 MB de memoria RAM DDR2 corriendo a 333 MHz y 120 GB de almacenamiento en un lento y defectuoso disco duro Hitachi a 5400 revoluciones por minuto. Su instalación es de lo más normal, transcurre igual que cualquier otra edición de Vista. La primera diferencia llega en el momento donde podemos elegir un fondo de pantalla. Lo digo porque los ofrecidos no son los de toda la vida. De hecho, el clásico fondo con vectores color verde marino no se encuentra. De hecho, su variante, la que se presenta durante la pantalla de inicio de sesión y preparación de escritorio, tampoco está. En cambio, solo vemos un fondo de color azul, muy minimalista, al estilo de los Windows actuales. Otra de las desventajas de este sistema es que una marca de agua con el logotipo del mismo siempre estará presente, sin importar que intentemos cubrirla con alguna ventana. ¿Por qué? Bueno, pues para molestarte y recordarte que compres componentes más potentes para que puedas comprar e instalar una edición más premium de Vista. Un plan brillante para un mercado de ingresos bajos, ¿eh, Microsoft? Ahora, no todo es necesariamente malo. Si una cosa puedo rescatarle al sistema es su selección de fondos de pantalla, que no encontraremos en otra edición de Vista, y la verdad es que son hermosos, mucho mejores que cualquier otra versión de Windows en mi opinión, lo que no me sorprende. Recuerden que lo único bueno de Vista era su diseño, por lo que debían mantener esa virtud incluso en su entrega más limitada. Y claro, el servicio de activación en línea, que desgraciadamente hoy en día ya no funciona, dado que el soporte de este sistema ya ha terminado. No encontré ninguna información relacionada con limitaciones de software ajeno, por lo que me parece bastante extraño que Office fuese imposible de instalar. Lo intenté con la versión 2007 profesional y nada, pasé por Office 2003 profesional y tampoco. Pensé que solo aceptaría versiones básicas y quise instalar la versión más austera de 2007, pero también terminaba por fallar. Por lo que supongo que solo versiones y ediciones muy específicas de este programa pueden ser instaladas en este sistema. ¡Qué tremenda estupidez! Ahora entiendo por qué usualmente una versión de prueba de Office venía preinstalada en computadoras con Vista Starter también preinstalado. Pero de lejos, la limitación más atroz a nivel software del sistema es la que no nos permite abrir más de 3 programas al mismo tiempo. Al principio no lo creía, pero al intentarlo y ver un mensaje que lo dice, me deja totalmente sorprendido. Obviamente, estas medidas ridículas no tienen nada que ver con la buena voluntad de los desarrolladores para que los usuarios no experimenten problemas de rendimiento. La realidad es, otra vez, métodos para fastidiar al cliente obligándolo a comprar otra edición de Windows. Sinceramente creo que esta gente no tiene ni la más mínima idea
de cómo funciona la piratería en el mundo. Otra de las limitaciones es que no podemos crear ni conectarnos a redes locales para el intercambio de archivos y uso de impresoras. Algo lógico para un sistema diseñado para hogares donde no sería posible comprar más de una computadora. Jamás entendí por qué existió Sidebar, una barra donde colocar gadgets para acceso rápido a información o incluso juegos como un rompecabezas. Su única función, sinceramente, era que el escritorio se viera bonito y consumir recursos indiscriminadamente. ¿Por qué incluirla entonces en una edición que se supone que cuidaría el rendimiento de nuestro equipo? Yo qué sé. Afortunadamente, la comunidad creó pequeñas utilidades que ayudaban a las personas que no sabían o no podían acceder a un servicio técnico para instalar otra versión de Windows. Por ejemplo, Hide Flag, un pequeño programa que al ejecutarlo eliminaba la molesta marca de agua en la pantalla. De hecho, aún recuerdo las decenas y decenas de videotutoriales que se crearon en YouTube para enseñarte a hacer esto, y creo que aún siguen disponibles. Sin duda lo que más me intriga de todo esto son las limitaciones de hardware, por lo que me gustaría comprobar si son ciertas o no. Para esto reemplacé el Celeron que ya había instalado y en lugar de volver a poner el Pentium de doble núcleo, le instalé un Core 2 Duo T8100 corriendo a 2.1 GHz, un procesador que sería totalmente incompatible con el sistema, además de instalarle una memoria de 2 GB cuando supuestamente el límite es 1 GB. Y por último, reemplazar el disco duro de 120 por uno de 500. La primera sorpresa que me llevé fue que al querer instalar el sistema en un disco duro de 500 GB, es que realmente es incompatible. El programa de instalación no puede continuar dándonos un mensaje que dice: Windows no puede encontrar ningún volumen del sistema que cumpla con los criterios de instalación. Por otro lado, si el disco duro es uno de no más de 120 GB, la instalación puede continuar sin ningún problema, sin importar que el procesador sea incompatible y la cantidad de memoria RAM sea más de la soportada, por lo que, como pueden ver en pantalla, la información que encontramos en internet acerca de estas dos limitaciones son totalmente falsas, cosa que no cambia en lo más mínimo mi opinión de que Windows Vista Starter no tiene razón de existir. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que cuando computadoras con este sistema llegaban a mis manos y Windows 7 aún no estaba disponible, lo primero que hacía era instalar Windows XP y activarlo por mis propios medios, que con un Celeron de la época, 512 MB de memoria RAM DDR2 y 120 GB de disco duro, corría perfectamente bien. Nos permitía hacer prácticamente cualquier cosa común para la época. ¡Qué tiempos! Y si el cliente amaba el diseño de Vista, pero no tenía el suficiente dinero para actualizar sus componentes, era tan sencillo como conseguir un módulo de 512 MB para completar 1 GB de RAM e instalarle un convertidor de apariencia. Al final, terminaba instalado el sistema más estable con el diseño más bonito del momento. Y en cuanto Windows 7 se liberó, unos meses después de esto, le instalaba Home Premium y tenía el cliente más feliz del mundo. Y si su computadora ya venía con Windows 7 Starter instalado, pues también, más si se trataba de una mini laptop. De hecho, recuerdo que Windows 7 fue tan bueno que le dio una segunda oportunidad al 95% de las computadoras de la generación de XP, dada la optimización del sistema con actualizaciones de hardware para tales equipos, que adquirirlos era ya muy económico en la época. Tiempo después, él mismo regresaba con algo de dinerillo ahorrado, le conseguíamos un procesador de doble núcleo y hasta 4 GB de memoria RAM, y tendría una computadora que compró en 2008 y disfrutó plenamente hasta 2023, año cuando Microsoft terminó de darle soporte a Windows 8.1, sistema lo suficientemente ligero para correr en un Core 2 Duo, 4 GB de memoria RAM DDR2 y un disco duro mecánico. Un hecho del que pocos pueden presumir hoy en día, gracias a que las portátiles actuales cuentan con procesadores y memorias RAM que no se pueden reemplazar por componentes más potentes, ya que vienen soldados a la placa, lo que los hace estar a merced de una compañía que día a día
hace que su sistema sea más pesado para tus componentes y que al final, al poco tiempo, tendrás que comprar una nueva. Sin duda, Microsoft aprendió a la mala que la comunidad de informáticos latinoamericanos que vivimos en pobreza no somos ignorantes y que no nos vamos a tragar algo tan absurdo como un sistema tan deficiente que se orina sobre nosotros por no poder acceder a una versión de Windows con más prestaciones de forma legal. Que al final, si la mayoría del mundo rechazó a Vista y en cuanto compraban su computadora lo borraban e instalaban Windows XP, de veras, ¿qué esperaban que pasara en lugares con acceso tan sencillo a un CD de Sony con el programa de instalación de Windows grabado y un número de serie escrito con marcador indeleble sobre él? Siempre tengan en mente que el público es inteligente antes de querer venderle humo y espejos. Gracias a todos por ver este contenido, comentar su opinión, darle like, suscribirse, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto. Hasta luego.